Bienvenido al Torras AI Podcast, el espacio donde hablamos con líderes y expertos sobre inteligencia artificial, tecnología, ciberseguridad e innovación empresarial. Hoy tengo el placer de conversar con Carlos Magro. Es el presidente de la Asociación Educativa Abierta, consultor en innovación educativa y coautor del libro IA y Educación, una relación con costuras. Carlos lleva años analizando el impacto de la tecnología en la educación con una mirada crítica y reflexiva. En sus trabajos plantea preguntas esenciales sobre qué significa educar en un mundo cada vez más automatizado y cómo podemos incorporar la inteligencia artificial sin perder de vista el sentido pedagógico. Más allá de la novedad tecnológica, Carlos nos invita a pensar con profundidad, contexto y propósito. Carlos, un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, Jordi. Encantado de estar en tu espacio y contigo aquí conversando. Por supuesto que sí. Y Carlos, antes de entrar en materia, cuéntanos un poco de ti, cómo ha sido tu trayectoria personal y profesional hasta llegar a ser una de las voces más influyentes en el debate sobre educación y tecnología. Bueno, una trayectoria, como no puede ser menos, totalmente despistada, podríamos decir, ¿no? Me he ido moviendo sin tener muy claro a dónde llegaba y no sé tampoco dónde llegaré. Yo estudié inicialmente ciencias físicas, soy físico teórico de formación inicial. Pero ya muy pronto, o sea, quiero decir, simultáneamente a estudiar físicas, empecé a estudiar geografía e historia, con lo cual ya demuestra un cierto desorientación ¿no? Profesional o al menos, o podríamos verlo en el lado positivo, unas Claro. ganas de mirar distintos ámbitos del conocimiento. Y empecé trabajando en el mundo empresarial, no tenía nada que ver con la educación, tenía que ver con el turismo y ahí dediqué unos cuantos años. Pero hace ya 25 años más o menos, sí entré en el mundo educativo, primero en la administración regional, en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. ¿No? Y desde entonces, pues ya he ido, ¿no? Sin parar, intercalando proyectos, a veces durante muchos años para terceros. He trabajado para varias universidades, escuela de negocios, Ujú, distintos proyectos educativos y desde hace unos cuantos años también ya, por mi cuenta, trabajando como profesional independiente y cada vez más yendo desde lo más práctico a lo más reflexivo, ¿no? mm, Podríamos decir. Esa es un poco la trayectoria, una trayectoria, bueno, como la de muchas personas, ¿no? Que la vida te va poniendo oportunidades que vas claro, tomando y y en el que vas orientando un poco tu camino. Ahora claro. estoy cómodo y me siento a gusto haciendo lo que hago. Qué bueno. Oye, en tu artículo, IA y educación, ¿esta vez sí funcionará? Reflexionas sobre la inteligencia artificial, repite promesas de otras tecnologías educativas que no se cumplieron, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer diferente esta vez para no caer en los mismos errores? Bueno, para empezar a hacer menos promesas. Yo creo que la mejor manera de no incumplir una promesa es no haciendo esa promesa. Eso no quiere decir que no tengamos un horizonte, ¿no? De posibilidad y de innovación y de cambio, ¿no? Pero el problema en educación hay muchos problemas o muchos desafíos, por ponerlo un poco más positivo. De hecho, cada día es más compleja porque la sociedad se hace más compleja y la tecnología, no ahora, siempre, ha sido vista como un gran aliado para solucionar, y esta palabra del solucionar es importante en el ámbito de la Ujú, tecnología educativa, muchos de estos desafíos que tiene la educación, que en la mayoría de los casos son desafíos que tienen que ver con las condiciones de vida, son desafíos ¿no? Socioeconómicos, de capital cultural. Sin embargo, como son grandes esos desafíos y tenemos tantas ganas de hacerlo bien, digamos, ¿no? Nadie quiere hacer las cosas mal, cuando llega una nueva tecnología, pues ¿no? Solemos poner en ella, ¿no? Un poco nuestras esperanzas de solución. Y es histórico
una cantidad enorme de promesas incumplidas, ¿no? La tecnología nos ha prometido acabar, por ejemplo, con la burocracia ¿no? de la Sí, educación o de la escuela y no ha podido. Nos ha prometido personalizar los aprendizajes y no ha sabido hacerlo. Nos ha prometido que iba a ser que iba a darnos herramientas para ser más eficientes en la enseñanza y que todos aprendiéramos mejor y tampoco ha podido. Es decir, esta tendencia a pensar que la tecnología por sí sola nos iba a solucionar las cosas y esta tendencia a hacer grandes promesas que muchas veces van unidas al marketing y a las ganas de vender algo, bueno, pues ha hecho que también nos llevemos grandes decepciones. Y entonces hay muchos futuros educativos que la tecnología nos prometía que no se han cumplido, ¿no? Que nunca han sido presentes. Hay imágenes magníficas de hace 50 o 60 años en las que ves un aula con, ¿no? los chicos con cascos así llenos de cables, porque esa tecnología iba a facilitar que el aprendizaje, digamos, entrase en el cerebro de una manera fácil, ¿no? Sin fricción, ¿no? Poco costosa. Y entonces esto no ha pasado. Y por cada vez que suerte. llega una nueva, pues volvemos a caer en las mismas. Además es que son las mismas promesas. Y con la IA, pues nos vuelve a pasar un poco lo mismo. Es un conjunto de tecnologías, tú lo sabes mejor que yo. O sea, no es una sola tecnología, son muchas tecnologías muy distintas. Pero bueno, visto como paquete, volvemos a caer en las mismas promesas. Hay dos promesas que son clásicas, ¿no? Personalización del aprendizaje va a permitir atender la diversidad de mi alumnado y descarga, ¿no? de liberación de tiempo para los docentes, ¿no? Son dos promesas típicas de la tecnología que la IA reproduce y que mi sospecha es que no va a cumplir como tal, lo cual no quiere decir que no nos ayude a, ¿no? A atender ciertas diversidades y que no nos pueda ayudar a ser más eficientes en ciertas tareas, ¿no? Y en Claro. ahorro de tiempo. Pero por sí sola, ya te digo yo que no lo va a cumplir. Por eso esta vez sí funcionará, pues ya te digo yo que no. O sea, no va a revolucionar la educación, lo cual no quiere Ujú. decir que no la transforme, no nos ayude a pensarla mejor, Claro, no sea, por supuesto, un contexto en el que tengamos que estar tomándonos en serio. Luego, ¿qué hacer? No prometer y ser más modestos y dicho esto, bueno, pues avanzar en tomárnoslo en serio y ver en qué nos puede ayudar y en claro, qué va a ser ¿no? una claro. traba. Y bueno, de las falsas promesas, yo que conozco quizá más el mundo de la tecnología, ¿no? Y llevo años también en todo esto, ¿no? En su momento se hizo la promesa de la programación orientada a objeto, que eso haría que, bueno, desarrollar software sería súper fácil. Y no, la verdad, la verdad es que no sucedió. O luego las metodologías Agile y Scrum. Y ahora con esto va a ser muy fácil. Y tampoco, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo. Uy, ahora el código se va a generar. Y es verdad que se genera, y es verdad que estas transformaciones han existido, pero no son tan profundas como se prometieron, eso seguro. Así que supongo Efectivamente. que forma parte del progreso humano, ¿no? Sobreprometer para, bueno, meterse en un tinglado y algo positivo se saca, ¿no? Sobreprometer, efectivamente, este es un término más que se utiliza mucho en tecnología educativa, pero desde hace 40 años. Es decir, este tema ya está bien estudiado hace 40 años, ¿no? Una sobrepromesa y luego una infrautilización. O sea, muchas veces lo que nos encontramos es que se sobrepromete, pero se infrautiliza, ¿no? No se utiliza en todo su potencial, nos quedamos un poco en la superficie o pensamos eso, que por sí sola una tecnología, que sea una metodología, como decías tú, el Agile, va a transformar algo que es cultural en las organizaciones, ¿no? Que son las Claro, dificultades de gestión cultural y que no es una cuestión solo de que meta una tecnología, ¿no? Scrum o Agile o como que quiera, o un dispositivo, sino que necesita una transformación mucho más profunda, que tiene muchas variables y que hay que tenerlas todas en cuenta, ¿no? Y luego que cada tecnología que puede solucionar algunas cosas también abre nuevos desafíos, ¿no? claro, Que hay que abordar. claro, claro, por supuesto. Oye, ¿has advertido que la IA refuerza una lógica de eficiencia y productividad que ya domina muchas prácticas educativas? ¿Cómo podemos contrarrestar esa tendencia y aprovechar la IA para fomentar valores como el pensamiento crítico, la creatividad o la cooperación? Claro,
El desarrollo tecnológico, digamos que busca, y es normal, está bien, y es totalmente, busca la eficiencia, la productividad, lograr hacer más con menos, y esto está bien. Ese es el objetivo fundamental de cualquier tecnología. En estos últimos 30 40 años se han producido como dos fenómenos simultáneos en el ámbito educativo. Por un lado, una incorporación en los sistemas de gestión, en la organización, pero también en las metodologías, en los instrumentos de tecnologías. Ujú, Hay un proceso eh, lento, pero ¿no? que avanza de digitalización de la educación, que responde a una lógica tecnológica, y al mismo tiempo se ha producido lo que yo llamo, y no solo yo, un proceso de racionalidad técnica dentro de la gestión, de la interpretación de la educación, que es ujú, bueno, esto no termina de convencernos cómo funciona, no sabemos muy bien si los chicos aprenden, no tenemos muy claro, no podemos comparar, no sabemos muy bien si esta escuela va bien o si este país va mejor, si están alcanzando los objetivos de aprendizaje que queremos. Entonces, en los últimos 30 40 años, esta racionalidad técnica lo que ha hecho es que ha ido incorporando pues objetivos claros de aprendizaje, que los hemos llamado estándares de aprendizaje o objetivos ¿no? de aprendizaje. Es decir, hemos puesto como unos objetivos muy desgranados a los que hay que llegar en distintos momentos de la formación inicial. Hemos estandarizado muchísimo los procesos, hemos burocratizado muchísimo la gestión educativa, tanto ujú, desde las administraciones como desde las escuelas y de las aulas. Em, Hemos ¿no? buscado de alguna manera la comparabilidad. Sistemas como PISA de la OCDE lo que ha buscado es que podamos comparar entre escuelas, entre países, entre sí, metodologías. O sea, hemos buscado hacer un poco más ingenieril o técnica la ujú, educación, que en cierta manera es bastante incierta por definición, ¿no? claro. Y esto se ha producido en paralelo a la incorporación de mucha tecnología. Ujú, El resultado de todo esto ha sido que se han ido perdiendo algunas esencias de la educación. La educación es un proceso bastante incierto. Y no es porque no tengamos, o sea, es incierto porque en sí mismo es incierto. Nunca sabemos lo que va a pasar con alguien a quien estás educando. Tú entras en un claro. aula, das una clase y tú la tendrás súper preparada, programada, tendrás claro lo que quieres que aprendan, pero en realidad nunca sabes lo que va a pasar con tu salud, con tus alumnos, Ujú, ni lo sabemos nunca. En realidad, yo creo que educamos para saber movernos en la incertidumbre, o sea, educamos para poder navegar en la incertidumbre. Y sin embargo, tanto la tecnología como estos procesos de estandarización y de burocratización, lo que quieren es que lleguemos a objetivos claros y que sean comparables y que todos sean los mismos. Entonces, ves que hay una especie de oposición entre algunas esencias de lo educativo y algunas preferencias de esta mirada tan de ingeniero, tan técnica, tan tecnológica de alguna manera. Esto entra claro. un poco en conflicto y, bueno, pues hay un riesgo de quizá de que entendamos que los errores son un problema y no algo natural de la educación. Ujú, Quizá de que hay un problema en entender que un chico o una chica se desvíe del camino educativamente es un problema y no algo que tiene valor en sí mismo. Este es un poco el tipo de cosas ¿no? Que está en juego con este proceso claro. de racionalidad técnica en Poner digitalización. Muy, muy KPIs, medido, ¿no? Que dicen muy poner de, indicativos, indicadores en todas partes y muy de luego mirada pasarse. empresarial, Claro, efectivamente, con claro. KPIs, que trasladados de la empresa a la educación significa, por ejemplo, unos estándares concretos que un chico y una chica tienen que alcanzar a unas edades determinadas. Ujú, No está mal, porque de alguna manera nos orienta, pero el exceso de esto deja por el camino que la educación es un proceso incierto, riesgoso, que no sabemos dónde va a llevar, en el que el error es fundamental, en ujú, el que la eficiencia no es el mayor valor, sino más bien, ¿no? En el que el disfrute por el aprendizaje es un valor en sí mismo y no solamente los resultados, el certificado, ¿no? Las notas finales. Bueno, ahí hay claro, una oposición que no es fácil de resolver. Si te vas a un lado, no controlas nada. Si te vas al otro, el exceso de control puede matar un poco los fines que la educación en sí misma debe perseguir. claro.
Claro. Oye, y en varias ocasiones cuestionas la promesa de la personalización mediante la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué riesgos ves en esta narrativa? Y creo que está muy relacionado con lo que hablabas antes de las promesas, ¿no? Pero la personalización ha sido una promesa histórica y ahora parece que con la IA, pues parece que va a llegar, ¿no? Pero ¿en qué contextos escolares con pocos recursos o escasa formación docente esto puede transformarse en una realidad? Tiene que ver con las promesas, o sea, la promesa de personalizar es histórica con la tecnología educativa y tiene que ver con esto que estábamos hablando de los estándares. Si la personalización tiene varios riesgos. El primero de ellos es que en realidad sea una manera más o menos eficiente y controlada técnicamente para que todo el mundo llegue a unos resultados finales, esos estándares de aprendizaje que alguien Ujú, ha fijado. Entonces, en lugar de ser un camino un poco abierto, en el que cada uno hace su trayectoria educativa con cierta, ¿no? Con cierta decisión, con cierta este proceso de personalización entendido tecnológico corre el riesgo de convertirse en una especie de vía estrecha, es verdad que diferente para cada persona, pero vía estrecha que nos lleva a todos a un mismo objetivo final, un estándar de aprendizaje. Entonces ahí ujú, hay un problema de estrechamiento de las posibilidades de lo educativo, porque todo está como muy encarrilado. Entonces hay un primer riesgo que es que esa personalización en realidad simplemente sea una manera eficiente de llevarnos a todos al mismo lugar. ¿Mm? Que ujú, esto va en contra un poco de lo que se espera de un proceso educativo. Un proceso educativo, cuando no me lo tomo como formar a alguien para ser un gran trabajador eficiente que trabaja en una fábrica poniendo tornillos todos igual, cuando lo que quiero son personas con capacidad de pensamiento crítico, abiertas, reflexivas, autónomas, con agencia, pues en realidad lo que necesito es un proceso bastante abierto, que no me tiene por qué llevar a todo el mundo al mismo sitio, ni ujú. tengo por qué obtener todos los mismos estándares de aprendizaje. Este es el primer riesgo de un proceso de personalización llevado a cabo mediante un proceso de automatización tecnológica. ¿No? Porque al Claro. final los caminos son algoritmos que están más o menos determinados por alguien que ha fijado ese algoritmo. Este es el primer riesgo. El segundo riesgo es que la personalización nos lleve a un camino de individualización. Es decir, que Mm, en realidad no estemos hablando de personalizar, sino de individualizar. Es decir, cada uno, efectivamente, en una vía de tren que le he hecho yo a medida, va llegando al mismo destino. Y la individualización, que en sí misma, bueno, no es que esté mal, pero los procesos educativos, que no es lo mismo que un proceso de instrucción. O sea, si yo te tengo que coger a ti para que tú seas en 10 días el mejor, ¿no? ¿No? Cambiador de tóner de una impresora, pues ¿no? Pero si lo que quiero es que seas una persona con capacidad para resolver problemas inciertos con las impresoras, tendré que darte otro tipo de formación. claro. Y en esa formación a lo mejor lo que te viene bien es hablar con otros, ¿no? Que Mm, arreglan también impresoras. Es decir, una especie de inteligencia colectiva, intercambiar. En fin, la claro. educación es un proceso social, de socialización, en el que ¿no? La intercambio con los otros es muy importante. Entonces ahí hay otro riesgo de la personalización automatizada, que es que estemos cada uno en nuestro, ¿no? en nuestro lugar, en un proceso muy individual, muy poco social, que sería la antítesis también de este proceso educativo. ¿Qué pasa? Que hay una sospecha de que quien pueda pagarse una buena educación tendrá una educación presencial, con otros, social, Mm, rica, en el que lo claro. que será abrir, ¿no? La educación será un proceso de abrir posibilidades. Te voy Ujú, a ofrecer todo lo que puedes hacer en la vida, coge el camino que quieras, no te quiero llevar a un lugar concreto. Y quien no pueda pagarse eso en contextos, ¿no? Con muchos menos recursos, sin docentes, es decir, todo África, gran parte de Latinoamérica, lo que nos vamos a encontrar son procesos, ¿no? de, bueno, automatizados, poco costosos, que me van a ofrecer una educación que va a ser muy parecida a una instrucción, que para unas tareas muy concretas, ¿no? Muy automatizada, muy individualizada y en el que se va a perder un poco la incertidumbre, pero también la riqueza de un proceso de educación social y abierto que no sé dónde me va a llevar. Es decir, ves claro. que, entonces, que decir, estos son dos extremos y no tiene por qué Ujú, ser, ¿no? Pero ves un poco por dónde va la cosa. Luego hay en claro. el mismo término de personalizar el aprendizaje, hay una especie de
de tautología extraña, porque claro, todos los aprendizajes son personales, es decir, nadie aprende por claro, ti, o sea, nadie ha aprendido por Jordi Torres, Jordi Torres ha aprendido claro. él solo. Otra cosa es que haya recibido inputs de enseñanza Pero el aprendizaje siempre es personal, porque al final, ¿no? O sea, lo haces con otros, pero al final Sí. uno aprende de una manera personal. Luego eso del aprendizaje personalizado suena un poco también a mantra de marketing, que no sabemos muy bien qué, ¿no? qué quiere decir, ¿no? Pues sería más bien Claro, más correcto hablar de una enseñanza que trata de ser personal y que atiende la diversidad. Pero te digo, claro, siempre que entendamos que el objetivo de eso no es llegar a todos al mismo lugar, sino más bien abrir todas las posibilidades que alguien tiene de educarse, ¿no? y de descubrir claro, mundos que si no, no estarían a su disposición. claro, claro. Y siempre, ¿no? La gente con más recursos siempre ha podido dotar con mejor educación para sus descendientes, ¿no? Y esto es una cadena que sigue y me imagino que esto no es de ahora. Esta cadena ha existido durante siglos probablemente en muchas sociedades, ¿no? La educación es súper importante. Quien tiene más recursos, pues puede Claro, dar mejor educación a sus hijos, etcétera. claro, quien tenía recursos podía contratar un tutor en el siglo, bueno, en la época de los griegos, en el siglo XVIII, para que sus Claro, hijos estuviesen con los mejores claro. docentes en casa, Filósofos, claro, pero no para llevarles a un sitio, sino para que abrirles el mundo, digamos. claro, claro. Yo qué sé, en las escuelas, por ejemplo, hablando de tecnología, estas famosas escuelas que luego hay que matizar mucho, Waldorf, ¿no? Sin tecnologías, libres de tecnología, en pleno Silicon Valley. Bueno, ¿quién lleva ahí a sus hijos? Bueno, pues precisamente la gente que está desarrollando tecnología y que tiene tecnología por todos los lados, que tiene muchísimos recursos y que sabe que sus hijos, a lo mejor en la escuela, están 6 horas, ¿no? Con el pantalón corto, tirados en la tierra, haciendo castillos de arena, pero luego tienen muchísimas oportunidades de Claro. atender procesos, ¿no? Más tecnológicos, de educación tecnológica, de pensamiento de robótica, de pensamiento computacional. Ujú, ¿No? Es decir, no les va a faltar los recursos ni la educación tecnológica. claro, Entonces, este es el riesgo, ¿no? Que pensemos que la tecnología, y esto es un riesgo muy apetecible para gobiernos y grandes agencias, que es ante la escasez de profesores, ante la escasez de recursos, utilicemos sistemas tecnológicos que son más baratos para proveer de una formación nada rica desde el punto de vista personal o experiencial, pero sí muy eficiente si lo que quiero es un cierto tipo de personas con unas habilidades para un mercado laboral muy concreto. Es decir, claro, aquellos que solo van a ser trabajadores, pues les doy esta formación. Los que van a ser, ¿no? creativos, van a liderar, van a tener, ¿no? Van a poderse, pues estos tendrán una educación, ¿no? También con tecnología, pero desde luego en otros parámetros. claro, claro, por supuesto. Oye, hace poco tú y tu coautor, ¿no? Habéis sacado un libro, ¿eh? Sí, Está súper interesante. Ese libro se llama IA y Educación, una relación con costuras. Y me encanta la portada del libro porque se ve ahí como unas costuras, ¿no? Más o menos hay un símbolo ahí que determina de alguna manera este libro. Oye, ¿qué defines como costura en esta relación? Cuéntanos un poco, sin sí. spoilers, pero cuéntanos un poco cuál Nada, es la base del libro. la verdad es que es una metáfora bastante orgánica, es decir, que nos ha salido, el libro está escrito con mi amiga y compañera Tis Carlara. Ujú, Ella es ahora la directora de transformación digital del Instituto Cervantes, tiene unas responsabilidades sobre este ámbito de la digitalización. Y ha salido bastante orgánica, en realidad responde a muchas, es una metáfora que responde a muchas maneras de mirar el tema. Una es evidente, la tecnología lleva años con la promesa del seamless, ¿no? De no tener costuras. Y de hecho lo está consiguiendo. O sea, la tecnología son cada vez más invisibles, más transparentes, no saben, más transparentes en el sentido de que no rascan, no hay fricción. Yo cambio Claro, de celular y llevo todos los datos al otro, y lo que hace 10 años era un proceso de cabreo, errores, pérdida de datos, ahora es un proceso, ¿no? Seamless, ¿no? Un proceso claro, ¿no? fluido, ¿no?
y todas nuestras interacciones con la tecnología cada vez son más fáciles, ¿no? Hay una eliminación de barreras, ¿no? Entonces, esta es una idea fuerza de la tecnología digital y sin embargo es una idea que está muy bien, ¿eh? Yo estoy encantado con que la tecnología sea muy simple, pero en educación la fricción, las barreras, el esfuerzo, estas palabras tienen sentido, Ah, porque el aprendizaje supone una fricción. ¿Eh? Aprender claro, algo supone siempre pelearte con algo que no, en principio no entiendes, que es costoso, que te supone barreras que tienes que ir superando, que te supone un esfuerzo que tienes que lograr vencer, que tiene una fricción, ¿no? Aprender a pensar escribiendo, o sea, leyendo y escribiendo, supone superar la fricción de enfrentarte a cómo expreso mis ideas en una página en blanco. claro, La tecnología y las IAs en concreto nos prometen justo eliminarnos todas esas fricciones, todas esas costuras, todas esas pequeñas barreras que ahora tiene el aprendizaje, por ejemplo. Luego ahí hay una primera problemática, ¿no? Una tecnología que promete eliminar fricciones frente a un mundo, que es el educativo, que está construido sobre el esfuerzo en el sentido de el esfuerzo cognitivo, el esfuerzo que cuesta hacer las cosas para poder aprenderlas. Luego ahí ya vemos un dilema que habrá que resolver, ¿eh? No quiero decir que es que sea una cosa o la otra, pero esto es un dilema que hay que resolver. Otra manera de ver la metáfora es que ¿para qué es la educación? Sirve para muchas cosas, podríamos dar mil definiciones, pero una de ellas es para hacernos más capaces de ver lo que nos quieren ocultar, ¿no? O lo que está oculto, desvelar las costuras del mundo, ¿no? claro, La educación nos permite comprender mejor el mundo, comprender lo que está pasando en términos geopolíticos, en términos económicos, en términos lo que sea. O sea, la educación nos da digamos, conceptos, palabras que nos permiten entender el mundo y desvelar lo que a veces está oculto, lo que no vemos. Por ejemplo, con la IA, no es que sea, está oculto, aunque se dice mucho, está oculto la explotación laboral o el extractivismo de, ¿no? mineral para obtener los minerales o las tierras claro, raras que necesito. O sea, que hay cosas que en los discursos de las grandes corporaciones no aparecen. Entonces, la educación está ahí para darme ¿no? La capacidad de desvelar esas costuras. Esto claro, aplicado a la IA, pero podríamos aplicarlo a otros muchos ámbitos. Luego, hay otra manera de entender esta metáfora que es esta, ¿no? La educación es un proceso de desvelar costuras, de destapar lo que otros quieren ocultar, de alguna manera, ¿no? Y por eso claro, también nos interesaba esta metáfora de la costura. Luego ves que o bien porque entendemos que la tecnología por definición, y entiendo que está bien, ¿eh? Y ya te digo que yo estoy encantado de que ahora mismo estemos aquí hablando y nos haya costado cero esfuerzo esta conexión, ¿no? Antes no era cierto, así. ¿No? Antes no era así y no. Entonces, la tecnología avanza eliminando costuras, eliminando fricciones, eliminando barreras. La educación o el aprendizaje necesita de esos fricciones, de esas costuras, de esos esfuerzos, de esas barreras, superar todo eso para que se produzca. ¿M? O sea, claro, y ahí hay esa tensión. Y la otra es la que te estaba comentando. Luego ves un poquito, claro, jugamos con ella durante todo el libro, la vamos incorporando de distintas maneras, pero va más o menos por ahí. claro. Increíble. De hecho, ahora me doy cuenta que la palabra seamless yo la he usado como 1000 veces hablando con clientes, cuando estoy trabajando con clientes americanos y seamless integration, and seamless cloud synchronization, and seamless pipeline. Todo es seamless. Es una de esas las grandes mentiras de la informática, ¿no? Es cuando te dicen, no, esta integración no va a tener ningún problema, no, no, esto es transparente. Cuando te dicen, no, no, esto es transparente. Mentira, aquí no hay nada es transparente No y hay nada de nada, transparente. y Ahora, nada existe sin hay costuras. Eso sin está, costura, y está hay mucho impresionante. trabajo por parte de los ingenieros, claro, para eliminar mucho de esa Claro, fricción. Pero claro, los que tenemos unos años, tú y yo, por ejemplo,
Recordamos esos módems de los 90, ¿no? Pero con el que hacían ruido, ¿no? Ese Sí, chirrío, te claro. eliminaban. O sea, si tú tenías el módem dejabas de tener teléfono, porque no podías tener las dos cosas al mismo tiempo. Era una Eh, llamada telefónica con Llamada tu proveedor, telefónica, ¿no? Con tu, ¿cómo lo eso llamaban es. en aquella época los proveedores? Sí, sí, Y lo que nos costaba cualquier cosa, cualquier sí, cosa. O sea, te comprabas el Spectrum y eras incapaz de programar nada, con un coste enorme, porque todo salía mal, funcionaba mal, había un montón de costuras que se han ido eliminando, afortunadamente, ¿eh? Pero como tú claro, dices, ninguna integración está libre de costes y de costos en todos los claro, sentidos. Y trabajan claro, mucho los ingenieros y también los adaptadores de las tecnologías en las organizaciones para que esto sea lo más, ¿no?, fluido posible, lo claro. más sencillo, ¿no? Pero en el mundo, y eso está bien, pero en el mundo educativo esto tiene ciertos riesgos. ¿Eh? Tiene ciertos Ujú, riesgos. claro. Decimos en educación también, la tecnología estará muy bien en educación cuando sea invisible. Sí y no. Porque cuando Hmm, es invisible de todo se convierte en una caja negra. Y si es una caja negra, no entendemos muy bien los procesos que están detrás. Por ejemplo, con la IA, si no entendemos cómo funciona, si no entendemos cómo funcionan estos algoritmos, qué tipo de, bueno, nos darán resultados, pero hay un problema en el mundo educativo de que no estemos, digamos, utilizándola como debemos estar. Luego ves que claro, todo tiene estas escalas de grises que tienen claro. una cara buena, pero también una cara que tenemos que tener cuidado. Por eso Sí. esta idea de la costura que hemos Estaba utilizado hablando aquí. con alguien, que estaba entrevistando en un programa de televisión y tal, y dijo algo así como que era importante que a los niños les enseñaran inteligencia artificial. Y yo le dije, a ver, la inteligencia artificial son cálculo de vectores, cálculo de matrices, son senos, cosenos, y logaritmos. O sea, lo que tienes que enseñar es matemáticas. Matemáticas, claro. No, no la magia de la inteligencia artificial, sino cómo funciona. Y eso está basado en tecnologías, ¿no? Y conocimiento que el ser humano ha ido desarrollando durante siglos y que ahora nos beneficiamos. Pero realmente, como dijo Newton, ¿no? Yo lo único que he hecho es mirar sentado en las espaldas de gigantes, ¿no? Diciendo, pues sus avances simplemente eran ya un paso más sobre conocimiento previo. Así que Totalmente de ocultarlo acuerdo. no es buena idea, claro que estoy completamente de Ocultarnos no acuerdo es buena idea. contigo. Efectivamente, esto es una cuestión de matrices, efectivamente de vectores, de matemáticas, es lo que tienen que aprender. Tienen que aprender también, bueno, lo que podemos llamar pensamiento computacional, a Claro, pensar matemáticamente. Y aquí hay, en temas educativos es interesante porque hay un cierto riesgo a que la IA refuerce lo que no queremos, que es un aprendizaje algorítmico. Que es un hmm, aprendizaje, o sea, cuando las matemáticas, cuando tú y yo estudiábamos matemáticas, pues muchas veces no entendíamos lo que estábamos haciendo. Aplicábamos un algoritmo para correcto, resolver, ¿no? Por correcto. ejemplo, uno puede operar con matrices, sabe las reglas de multiplicación, de la suma, sin entender nada de lo que significa, de lo que representa una matriz. Por qué ese método funciona Eso es. o demostrar que ese método Entonces, funciona. enseñar matemáticas en términos de una enseñanza algorítmica, es decir, que yo aplico esto y me sale esto, pues tiene poco recorrido. Lo que Claro, necesitamos es una enseñanza de las matemáticas que me ayude a pensar en términos claro, de resolución de problemas matemáticamente. Entonces, eh, uno de los riesgos de la inteligencia artificial es que es un gran algoritmo, digamos, por simplificar, que me resuelve un montón de cosas. Y por claro, tanto hay un cierto riesgo a que volvamos a una educación muy algorítmica, muy de la regla para resolver un problema. O en términos de enseñanza de la historia, muy de aprenderme los datos, pero no entender los procesos. Entiendo los datos, las fechas, lo que ha pasado, las guerras, los reyes, lo que quieras, claro, pero no entiendo los procesos que estaban debajo de lo que ha pasado en la historia, que es lo importante, ¿no? Entender los claro, procesos. claro. Bueno, tú que eres físico, ¿no? Sabes matemáticas más que yo. Yo solo soy informático, ¿eh? Pero, por ejemplo, recuerdo en el colegio, ¿no? Te enseñaban la fórmula cuadrática, ¿eh? Ahí está, se soluciona la fórmula cuadrática, ya está, esto se hace así y listo. Pero en realidad eso tardó miles de años, desde los primeros que se plantearon el problema
hasta que creo que fue Descartes, ¿no? Descartes Descartes, sí. que la solucionó finalmente. Eran siglos, ¿eh? Ahora a un niño le dicen, ya, esta es la fórmula. Ah, bueno, ok. Sin saber exactamente lo Claro. difícil que es llegar a esa forma, lo que tardó en llegarse, ¿no? Sí, ahí estamos avanzando, ¿eh? Y esto no tiene que ver tanto con la IA, pero eso es muy interesante, ¿no? Los profesores de matemáticas, la didáctica de las matemáticas, o la didáctica de las, porque quiero, para que no sea solo de las ciencias sociales, de la historia, ha avanzado mucho en los últimos 30 años. Y ahora ya en las aulas, por eso los padres a veces tienen problemas, porque los padres ven que a sus hijos les enseñan las matemáticas de una manera totalmente distinta a como ellos aprendieron, y piensan que Mm, eso está mal. Pero no, lo que están haciendo sus hijos es, por ejemplo, no aplicar la regla de tres, así, sin más, sino claro, entender el proceso de la proporcionalidad, que es claro. mucho más interesante porque al final lo que entiendes son lo que está debajo, ¿no? Comprendes por qué haces las cosas y por qué aplicas una regla concreta. Claro. Y esto es lo que los padres, ¿no? Que nos hemos La regla de educado, tres. digamos, dicen, pero ¿qué me están haciendo? Que no están... Claro, Y esto es muy interesante. Y hay un riesgo, puede que no, ¿eh? Pero al fin y al cabo la IA es como que puede reforzar esta manera, digamos, tradicional de enseñar que estábamos tratando de superar, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿eh? No sabemos lo que va a pasar, evidentemente, claro, claro. como con nada del futuro. Claro, súper interesante. Oye, Carlos, de nuevo gracias por este tiempo y quieres ser muy respetuoso con tu tiempo, que sé que estás liado en mil cosas, pero solamente una pregunta más, para aquellos que quieran seguir aprendiendo o entrar en contacto, ¿cuál sería la mejor manera de contactar contigo? Sí, bueno, estoy bastante visible en la red en general, entonces se puede contactar conmigo, por ejemplo, en LinkedIn, tengo un perfil, ¿no? Si alguien busca Carlos Magro Mazo, me va a encontrar, estoy en X, ¿no? Estoy dentro de las redes sociales, tengo un blog también que se me encuentra fácilmente. Y no es nada difícil, es decir, que con mi nombre y mis dos apellidos uno me encuentra seguro sin ninguna dificultad y estoy, ¿no? Quizás excesivamente visible, pero bueno, siempre a disposición y te lo agradezco, y te agradezco mucho, Jordi, por supuesto, al revés, o sea, el agradecimiento es mío por esta oportunidad para conversar contigo, que siempre es un placer Lo mismo digo, Carlos. siempre es divertido y nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y para nuestra audiencia, pues ya sabéis, tenéis aquí el contacto de Carlos Magro y su visión increíble sobre el tema de la educación. Y hasta la próxima. Tenemos un invitado muy especial para la próxima edición, así que no os perdáis la siguiente edición de este Torras AI Podcast. Hasta la próxima.